Principalmente, yo creo que afecta en cuestión hídrica, es decir, hay menos precipitación en muchas zonas donde antes había un nivel mayor de precipitación. La vegetación tiene menos carga de humedad y está más disponible para arder. Entonces nos estamos enfrentando a incendios que evolucionan muy virulentamente o con una progresión muy rápida porque la vegetación está extremadamente disponible para arder. Y de hecho los pisos bioclimáticos están cambiando. Hay zonas dentro de las islas en las que antes apenas afectaban los incendios porque tenían una cierta protección de la humedad de la vegetación, como el Monte Verde. Nos estamos enfrentando a casos ya como el año pasado en febrero en La Palma, que tuvimos un incendio en el que a las 9 de la noche en febrero el Monte Verde ardía. Cuando normalmente siempre esas zonas son zonas de freno donde el fuego pues, no consigue evolucionar rápido porque la vegetación tiene mucha humedad y primero el calor tiene que evaporar esa humedad para poder hacer la combustión completa de la vegetación. Y esto extrapolado a nivel global, pues estamos viendo incendios muy virulentos en zonas de Centro Europa, la Selva Negra en Alemania, donde antes los incendios no eran una gran preocupación. Sin embargo, ahora ya se están dando grandes incendios forestales. Cuanto más las zonas donde ya teníamos una cierta problemática desde hace muchos años, un histórico de incendios, todo el archipiélago, aquí se está viendo que el efecto del cambio climático es mucho mayor porque hay menos disponibilidad hídrica, menos precipitación, con lo cual la vegetación tiene más disponibilidad para arder en las épocas de peligro alto, ¿no? Y también está haciendo que esas épocas de peligro alto aumenten. Antes teníamos una época de peligro alto de incendios forestales marcada entre unos meses y ahora cada vez está anticipándose y prolongándose más allá del final de las antiguas campañas. Entonces tenemos más ventana de alta probabilidad de incendios y de hecho incluso yo diría que en Canarias, en muchas zonas de las islas, estamos en una probabilidad de incendios media durante casi todo el año. Realmente yo creo que es la parte más afectada de esta ecuación, porque la masa forestal presenta normalmente en Canarias unas especies que tienen una cierta adaptación a la escasez de agua. Son especies duras, rústicas, que con poca precipitación anual son capaces de mantenerse. Sin embargo, en las zonas de interfaz normalmente lo que nos encontramos son parcelas de cultivos agrícolas que tienen frutales que necesitan una mayor cantidad de agua. Entonces, si cada año tenemos un nivel menor de precipitación, ya no son productivas o son poco productivas, tienen poco rendimiento para los propietarios, con lo cual tienden al abandono. Y obviamente una parcela que no se cuida, que no está bien cuidada o que no hay mantenimiento, se va llenando de vegetación si se abandona. Entonces se forman unos modelos de combustible que llamamos nosotros, que es una carga de vegetación muy importante, que durante gran parte del año puede estar verde, pero sin embargo cuando llega la época de peligro alto se seca y es un combustible muy malo para nuestro trabajo, ¿no? Para la extinción de incendios forestales. Y encima estamos hablando de zonas en las que las zonas de interfaz son zonas, por eso se llaman, ¿no? Es en la zona de interfase entre la zona urbana, habitada, y la zona forestal, la zona de monte. Entonces, ahí es donde vive la gente. Entonces tenemos que tener en cuenta que en esas zonas en las que hay un combustible que en verano puede ser muy, muy peligroso porque tiene mucha alta inflamabilidad y el incendio progresa muy rápido, pues son pastos secos, matorral abandonado muy denso y también zona poblada, con lo cual hay un peligro añadido, digamos, que es la vida de las personas y de los bienes de la gente que vive ahí. Pues el principal problema es que esas parcelas que se abandonan, esas parcelas que el sector primario o ganadero ha ido abandonando pues, por la revolución industrial históricamente desde hace más de 50 años y por un cambio de vida, ¿no? Socioeconómico, un cambio socioeconómico que ha hecho que mucha gente derive hacia zonas urbanas. Al final, esas parcelas abandonadas se acaban llenando de vegetación. Al no tener un mantenimiento y una limpieza de la vegetación incipiente que sale en las primeras fases, pues parcelas de árboles frutales que tenían una cierta producción se ven abocadas a llenarse de vegetación. Y primero suele ser el pasto, pero después en la etapa cereal llegan los arbustos cada vez más leñosos, cada vez más grandes, cada vez más altos y acaba habiendo una continuidad tanto vertical como horizontal que provocan que el modelo de combustible sea muy malo. Digamos, es un combustible muy duro y muy peligroso para luego trabajar con él, porque genera unos incendios con una alta carga de intensidad de fuego. Digamos que si dejáramos el tiempo suficiente para que la etapa de sucesión serial de la vegetación evolucione, esas parcelas que se abandonan en una suficiente cantidad de años acabarían siendo monte. Porque al final esos arbustos evolucionarían, llegaría alguna semilla de algún árbol,
esos árboles, esos pinos colonizarían esa parcela y con el tiempo tendrías unos pinos muy grandes que harían que el sotobosque inferior se redujera. Pero claro, no tenemos todo ese tiempo. No tengo que ir muy lejos, la verdad. El histórico en la comarca noroeste de La Palma, incendios, nosotros lo estudiamos, obviamente, estudiamos los incendios que han ocurrido en esta comarca noroeste, en Tijarafe, Punta Gorda y Garafía. Y ese análisis nos lleva a tener más o menos claro los comportamientos que puede tener otro incendio similar que vuelva a surgir en esa zona. Sin ir más lejos, en el año 2023 tuvimos un incendio en Punta Gorda que salió de zona de interfaz. Evolucionó por zona de interfaz y con maniobras defensivas, muchas de ellas de zona de interfaz, conseguimos empujarlo hacia la masa forestal, hacia la cumbre, y una vez que ya lo teníamos en esa fase, ya pudimos derivar todos los medios del operativo a la parte de extinción, ya se pudo controlar definitivamente y extinguir y liquidar. Pero nos tuvo en jaque, o sea, todos los operativos de extinción que estuvimos involucrados en aquello nos tuvo en jaque desde las primeras horas porque hay una primera parte del incendio en el que tú no puedes plantear unas estrategias de extinción claras y bien definidas donde tú quieres porque tienes que defender interfaz urbano-forestal, tienes que defender viviendas, tienes que evacuar población, tienes que proteger la vida de las personas y claro, tienes que derivar muchísimos medios a eso. Entonces, una vez que ya el incendio va evolucionando y vas llevándolo hacia la masa forestal, ya ahí puedes planificar unas estrategias ya muy claras de contención, adelantándote a lo que está haciendo el incendio. Pero cuando estás en una zona de interfaz, realmente no puedes adelantarte demasiado, porque la prioridad es intentar frenarlo cuanto antes para evitar que queme más casas, que afecte a más población o que evolucione y haya que evacuar a más población que está por delante del incendio. También el incendio de Garafía de 2020, que la parte principal del incendio, digamos la cabeza principal, se detuvo en una serie de infraestructuras que tiene el Cabildo preparadas, estratégicas, para contener ese tipo de incendios que sabemos que históricamente se va a producir, pero hubo a lo largo del día una zona en Llano Negro, en la carretera de Catela, que es una zona claramente de medianías, de interfaz, con muchas parcelas abandonadas, porque además es una zona que está muy lejos de los núcleos urbanos, ¿no? De la capital y de los servicios. Al final ha habido mucha despoblación en los últimos años y las parcelas se han ido abandonando. Entonces nos vimos trabajando en una zona con muchísimo riesgo, un riesgo controlado, porque al final todos los servicios que estuvimos allí trabajando teníamos claro que estábamos en una zona de riesgo, pero con unos riesgos controlados, porque realmente ese es nuestro trabajo, pero nos complicó muchísimo las maniobras de extinción. El hecho de que hubiera muchas parcelas abandonadas, porque teníamos el apoyo de algunas pequeñas parcelas, pero claro, las 3 o 4 siguientes ya estaban en una vegetación densa que nos obligaba a ralentizar la extinción del incendio, con lo cual el incendio al final nos acababa adelantando, con lo cual teníamos que andar siempre corriendo detrás de él hasta que conseguimos cerrar toda esa carretera de Catela y evitar que el incendio se abriera en su flanco izquierdo hacia la parte norte y evolucionara por el norte de la isla. Pues yo recuerdo que aquel incendio, yo estuve en aquella maniobra y en aquella carretera de Catela lo pasamos muy mal, o sea, pasamos muy mal por eso, por la cantidad de carga de combustible. Yo me acuerdo de los motoserristas estando descargando la vegetación de la carretera hacia abajo porque el incendio nos estaba subiendo. Lo recuerdo descargando el combustible para poder hacer una quema de ensanche en la carretera, una quema que fuera a impactar contra el frente que nos subía para intentar frenarlo, porque era un frente muy virulento, muy potente, y teníamos 1 hora y media, 2 horas de margen para hacer esa maniobra, y recuerdo a los motoserristas descargando unos pinos tremendos, unos arbustos con una vegetación que ya casi eran maderables, que eran de 15 centímetros de diámetro, o sea, era vegetación arbustiva que se había abandonado y asilvestrado en las parcelas, que otrora tiempo eran cultivadas y seguro que esas parcelas estaban limpias hace 40 o 50 años, pero realmente pues en ese momento estaban llenas de vegetación, de arbustos muy densos. Pues yo creo que muchísima y a veces no le damos el valor suficiente quizá, y sobre todo estoy hablando de la parte preventiva. La colaboración ciudadana en estas zonas que estamos hablando, de medianías, zonas de interfaz, creo que debe ir centrada siempre y orientada en lo que puede hacer el ciudadano como tal, limpiando sus parcelas, sus propiedades, que muchas veces son colindantes a su vivienda, a su casa, porque está contribuyendo a protegerse a sí mismo, pero también está contribuyendo a proteger a los vecinos, a los convecinos que viven con él.
y por ende también está protegiendo que el incendio no evolucione y afecte a los vecinos de 1 kilómetro más allá. Y con ello también está intentando, con ello también evita que el incendio evolucione y se vaya a la masa forestal y genere un gran incendio forestal. Entonces, yo creo que esa colaboración ciudadana en intentar mantener dentro de la medida de las posibilidades de cada uno sus parcelas más o menos limpias, y no estoy hablando de que esté limpias completamente de vegetación, sino con unos mínimos cuidados del pasto año a año y con unos mínimos cuidados de los árboles que puedan ir surgiendo, de ir evitando que crezcan los que están más cerca de tu casa, pero sí dejar quizá a otros que te provoquen sombra en tu parcela. El hecho está en que no haya una continuidad horizontal y una continuidad vertical que haga que el fuego, en caso de que llegue allí, progrese fácilmente o incluso que llegue y entre dentro de tu casa, obviamente, porque hay veces que la gente por protección, ¿no? Por protección visual, digamos, tiende a generar unos setos alrededor de su casa y muy pegados a su vivienda. Al final eso no deja de ser un riesgo. Si estás en una zona en la que está declarado un riesgo de incendio forestal en esa zona, pues sabes que te expones a ese riesgo. Entonces tienes que intentar también ser precavido, intentar no poner elementos combustibles en los 3 primeros metros a tu vivienda, en los 3 metros más próximos a tu vivienda, y luego intentar mantener una separación entre los árboles de unos 10 o 15 metros, entre árbol y árbol, y año a año intentar mantener el estrato de la vegetación herbácea que tú tengas en tu parcela, intentar mantenerlo limpio pues con las herramientas que tengas, manuales o mecánicas, o con la ayuda de algún profesional.